está esperando un milagro, abra su corazón a Él. Fue lo que hicimos al principio. Y lo recibe. Allí donde está. Dolor de cabeza, contusiones en la cabeza. Siento sanando dolores fuertes en las pantorrillas. Hay una presión fuerte allí. Si no está sanando. Siento trayendo libertad al cautivo. Quien estaba bajo presión. 3 semanas con profunda depresión. El Señor te está haciendo libre. El Señor está poniendo de su Espíritu Santo allí, del escalón para acá, la tercera fila. El Señor se está moviendo. Está llenando del Espíritu Santo. El Señor está sanando de asma. El Señor está cambiando conducta de niños. Diga conmigo, Señor, me rindo a ti. Me rindo al Espíritu Santo. Me humillo a ti. Perdón por todo pecado oculto. Lo confieso a ti. Tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados. Hoy, en esta hora, preparo mi corazón y me humillo para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de recibir al pastor William, dejaron un teléfono. Si saben de... no se ve la marca, pero tiene un forro, un protector rosadito con corazones. Ah, ya. Reciba con un fuerte aplauso al pastor William. Que cuando estaba ahí alabando, cuán grande es Él, por mi imaginación. ¿Cuántos de ustedes se imaginan? Mi imaginación, me imaginé los 24 ancianos y toda aquella multitud, hermano. Qué rockero, que tiene multitudes, ¿no, hermano? Ahí eso. Y ¿será que Dios tiene sonido? ¿Será que Dios tendrá sonido? Dios tendrá la logística, Dios, para poder que tantos de nosotros estaremos allí con Él.
alabando y glorificando a Jesús de Nazaret. Qué cosa tan grande cuando tú te imaginas al Señor y que tú puedas estar en su presencia. No, eso no tiene precio, hermano. Dios mío, gracias, Señor. Gracias, Señor. Es algo que vamos a... ¿Qué lo hice? Tanto bolsillo. Esta chaqueta tiene bolsillo para que le metan dólares, ¿sabes? Por donde quiera. Le pueden meter, ahí no se pierden. Eso quedan ahí, pero bueno, impregnados. Ok, hermano, vamos a leer la palabra. Hoy tenemos una palabra de bendición. Dios ha estado ministrándome todos estos días sobre este tema que es importante para la iglesia. Primeramente, como lo hacemos siempre, vamos a dar la oración de la confesión de la palabra de fe. Diga conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Tengo lo que la Biblia me dice que tengo. Puedo hacer lo que la Biblia me dice que puedo hacer. Hoy voy a recibir una palabra que me va a hacer inquebrantable. Y nunca jamás saldré de aquí siendo la misma persona. Porque la palabra que recibimos hoy me cambiará, me transformará y me llevará a ser la persona que debo ser en Cristo Jesús. La Biblia lo dice y para nosotros es más que suficiente. Amén. Ok, ahí mismo revisen el libro de Mateo. Busquen Mateo capítulo 26. Mateo 26. Ahí, Mateo 26, capítulo 26. Vamos a empezar del 17. Vamos a leer el 17. Leemos la palabra en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día, Mateo 26, verso 17. ¿Está allí? El primer día de la fiesta. Hermano, hoy estamos de fiesta, ¿sabe? De los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quiere que preparemos para que coman las Pascuas? Y él dijo, y a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió, dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondió Judas, el que le entregaba, ¿no? Dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros. Amén.
Ok, hermano, vamos a hablar lo que el Espíritu traiga en esta mañana para nosotros en este tema. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre amado, en esta mañana. Señor, te pedimos espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, de ciencia, de consejo, de conocimiento, de poder, de fuerza y de temor de Jehová delante de tu santa palabra y tu santa presencia. Padre, que tu palabra, que es la divina semilla, caiga en el mejor terreno de nuestros corazones. Eche la mejor de la raíz y dé el mejor de los frutos. Que la fe crezca como nunca antes. Por fe lo pedimos, que las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido los corazones de los hombres, esas cosas que tú tenías preparadas para aquellos que te venían a amar, que venimos a hacer nosotros, las recibimos por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el nombre de Jesús decimos que está hecho. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Hermano, la cena del Señor. Por años nos han dicho la Santa Cena. Y he estado escudriñando, ¿dónde está la palabra santa, cena? Y no la consigo en ninguna Biblia, ni en la católica ni en esta. Resulta, hermano, que no es la Santa Cena, es la cena del Señor, la última cena. Porque el pan y el vino no son santos. Santo eres tú y yo. Cuando tomamos y participamos de esto. Santo no es el pan, ni es la uva, ni es el vino o lo que tú quieras utilizar como elementos. Santo eres tú cuando tú estás participando de la cena del Señor. Voy a leer, miren, en los 4 evangelios aparece la cena del Señor. ¿Por qué vamos a hablar de esto hoy? Porque hoy vamos a participar de la cena y es importante que tú tengas un conocimiento de lo que vas a hacer hoy, lo que estás haciendo cada primer día, cada primer domingo de cada mes, que lo hacemos acá. Tienes que tener un conocimiento de lo que estás haciendo porque si no, hermano, acatas algo que lo vamos a ver al final. Pero bueno es que hoy hablemos sobre esto porque hay mucha gente que no tiene conocimiento y no saben lo que están haciendo. Toman la cena del Señor por tomarla y ya está. No, esto tiene una gran importancia porque si Jesús habló en Mateo, habló en Marcos, habló en Lucas y en Juan y de paso remató el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Ahí nos enseña de una manera maravillosa, pero vamos al Evangelio para que ustedes entiendan de dónde viene esto de la cena del Señor. Y la Santa Cena, ¿quién dijo que la Santa Cena? Es la cena del Señor, la última cena que compartió con sus discípulos. Él lo dijo, ahí lo vamos a leer. Esto es lo último que haré con ustedes y estoy ansioso. Vamos a Marcos capítulo 14. Marcos. ¿Están allí? Ok. 14, verso 12 al 25. Voy a leerlo. Dice la palabra de Dios. Dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos para preparar que coman la Pascua, a preparar para que coman la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare, decía el Señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, está dispuesto, preparado para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondió, les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato.
A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuese a ese hombre no haber nacido. Entonces Jesús instituye la cena y dice esto. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, toma esto, es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Eso lo habla Marcos. Y si vamos a Lucas, habla también como sinóptico de los cuatro evangélicos, habla también sobre la cena del Señor. Y si vamos a Juan, en el capítulo 12 también nos habla un capítulo sobre la cena del Señor. Hermano, esto es importante entender la participación de lo que nosotros hacemos todos los meses, o como lo podemos hacer, pero bueno es hacerlo en la casa, donde un sacerdote, donde un siervo de Dios, donde el ungido del Señor ministra la Santa Cena. Pero tú lo puedes hacer también en tu casa. Pero eso es otra cosa. Lo que hoy quiero hablarles es que tengan conocimiento de la participación de la Cena del Señor. ¿De dónde viene esto? Mire, esto viene del pacto de la ley, de cuando Moisés le habla a Dios para sacar al pueblo de Israel que está bajo esclavitud por 430 años en la ciudad de Egipto, en el país de Egipto. Allí Dios vio que su pueblo estaba sufriendo como hoy en día Dios ve a su pueblo sufrir. Pero ahora es diferente. Pero en ese tiempo Dios tuvo que utilizar a un hombre llamado Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 12, donde ahí nos habla sobre qué pasó allí y lo de la Pascua. Éxodo capítulo 12. Dice el 12, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tomase cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Hermano, para no alargar esto, porque tenemos algo allí que ver, allí en Éxodo capítulo 12, es lo que cuando Dios instituye la Pascua, la institución de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Mire, Dios, el Señor, le agradan las fiestas. Pero no esos bochinches y esas cosas que no tomamos a Dios en cuenta. Dios se alegra cuando un pecador se arrepiente. Y hay fiesta en los cielos, dice, cuando un alma se salva. Entonces a Dios le gusta la fiesta. El pueblo de Israel, Dios conmemora 7 fiestas. Y una de las primeras fiestas es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Hermano, la Pascua es la señal y es el sacrificio de un cordero dado por Dios a través de la ley, de que tenían que sacrificarlo, y ese cordero iba a ser la liberación, iba a ser la partícipe de la liberación de un pueblo. La Pascua tiene que ver con libertad, con liberación. La Pascua tiene que ver con impartir un mandamiento de Dios. Nosotros vemos que hay 10 mandamientos y hay 613 mandamientos en el Antiguo Testamento. Pero este mandamiento es dado por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento lo confirma Jesús como un mandato, hermano, una ordenanza. La cena o la institución de la Pascua no es un sacramento. Yo no sé dónde sacó la iglesia que eso es un sacramento. Eso no es ningún sacramento, porque la palabra sacramento viene de sacro y sacro significa ser santo. Y como le dije al comienzo, el pan, el vino, los elementos, cualquier elemento que podamos usar, o lo que había ahí cuando el Señor se reunió con los discípulos, no había solamente pan y vino. Eso era una comelona que había ahí, como la vamos a tener en el cielo cuando estemos allá. Por eso que tú tienes que guardar, cuidar esa salvación, hermano. No te atrevas a pisar la sangre de Cristo y a ofender a Dios.
Dios no se pone bravo como nosotros. Nosotros nos ofendemos y de una vez ponemos la cara y tal. Sí, y no venimos a congregarnos porque yo lo miré mal, porque le caí mal, porque le dije algo, porque le dije, no te juntéis con fulanito del juego, porque le digo cosas así que en juego, pero tiene su propósito. Pero no se ofenda, hermano. O si se ofenda, perdone. Perdone. Entonces la Pascua, hermano, es el sacrificio de un cordero pascual. Refleja lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús es el cordero pascual. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo se llama Jesús de Nazaret. No hay otro, no hay nadie, ninguna iglesia, ningún hombre quita el pecado. Eso gracias a Dios, porque Dios nos libertó. Y hoy es un día, por eso que hoy vamos a matar el cordero aquí. El sacrificio. El más gordito, vamos a ver quién está más gordo ahí, lo vamos a sacrificar hoy. Porque hoy es un día de fiesta, hermano. Entonces la Pascua es la primera fiesta de las 7 fiestas que celebra Dios en Israel. Luego de la Pascua, a continuación viene la fiesta de los panes sin levadura. Y ellos dos están amalgamados ahí cuando se hace el sacrificio y hay la liberación de un pueblo de un pueblo de Israel que estuvo en Egipto por 430 años. Entraron 70 familias, 70 personas y salieron de ellos, de ahí de Israel, liberados por Dios. Y el inicio fue la Pascua. Y ustedes ven cómo fue que el faraón soltó al pueblo de Dios. Porque, hermano, ¿qué no hizo Dios para que el faraón entendiera que ese pueblo no le pertenecía a él? Ese pueblo es y será de Dios. Entonces, tuvo que mandar 10 plagas. Y ustedes conocen la historia de la plaga. Pero esta última plaga, el ángel de la muerte, hermano, fue con ese sacrificio pascual, el cordero, la sangre de ese cordero. Dios instituyó y dio orden a Moisés lo que tenía que hacer para que no hubiera muerte de los primogénitos. Y ustedes saben que de ese sacrificio pascual, la sangre de ese cordero, ellos juntaban en los dinteles de la puerta. Hablo del pueblo de Israel. Esto es para el pueblo, no es para el mundo. La cena del Señor. Dios mío, es que nos han acostumbrado, hermano, que tenemos que luchar contra eso y hablar bien. ¿Entiendes? Porque es algo que se acostumbra a uno, se adapta a uno sin conocimiento. Pero es bueno conocer que en la Biblia no te aparece Santa Cena, aparece la Cena del Señor o la Última Cena. Entonces, la Cena del Señor representa eso. Cuando el pueblo de Dios, los dinteles de la puerta fueron brocheados, rociados con la sangre del cordero, hermano, por ahí pasaba el ángel de la muerte y el primogénito no moría. Hubo muchas muertes y esa fue la única razón que el faraón pudo entender que no podía pelear con Dios. ¿Quién pelea con Dios? ¿Quién le gana a Dios? Pero hay hombres que son así hasta en la iglesia. Son más inteligentes que Dios y son más poderosos que Dios y más buenos que Dios. Los hay, hermano, los hay. Pero yo los he visto. Porque yo sé de dónde vengo. Entonces, cuando eso sucede en Israel, hermano, soltó Faraón a ese pueblo. Salieron 600,000 personas, hombres entre una edad de 20 a 60 años que podían tener hijos. Que tuvieron hijos, 600,000 sin contar las mujeres, los niños y los ancianos. O sea que si hacemos un cálculo, y si los estudiosos hacen un cálculo, que más o menos salieron entre 3 millones de personas de Egipto. De 70 que entraron, salieron 3 millones. Un aproximado, pero yo creo que son más. Porque ¿sabe quién eran buenas paridoras? Esas hebreas. Los escupían. Sin dolor. Sí, hermano, yo tengo una hermana que era así. 10 muchachos, eso los escupían, no los daba luz ni necesaria nada, solamente ¡pac! Salían los muchachos. 10 muchachos así uno tras el otro. Pero en este tiempo la iglesia no, que va, estos no son hebreos. Ustedes no quieren ser hebreos. No, hermano, los hebreos no quisieron a Dios. A lo suyo vino y no lo recibieron. Bueno es estar aquí en esta casa y poder entender eso.
que siendo gentiles, no estando allá, han pasado 2000 años. ¿Quién ha visto a Jesús? ¿Quién estuvo con Jesús? ¿Quién me echa el cuento? Hermano, esto es por fe y es a través del Espíritu. Que recibimos a Cristo y podemos entender la revelación de lo que es nacer de nuevo y tener a Dios en el corazón. No de la boca, porque hay gente que con la boca aman a Dios, pero del corazón está muy lejos de Dios. Pero tú y yo tenemos a Dios en el corazón. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso debe continuar. Nunca se te olvide que Dios es bueno. Y que Dios es un Dios amoroso. Que no importa lo que estés pasando, lo que te haya pasado, de dónde viniste, si viniste de cuna o viniste de la basura, de donde nadie vale nada. Eso no tiene que ver con Dios. Dios te ama igual como ama a su Hijo. Y nos ama a todos y Dios no hace excepción de personas. Y Dios quiere en esta mañana que entiendas lo que es participar de la cena del Señor. Y con la historia de Moisés podemos ver, hermano, que hubo libertad. Una libertad majestuosa a través de milagros, señales y prodigios. ¿Y cómo le pagó el pueblo a Dios? Ustedes lo saben. Y hoy en día pudiera pasar eso, pero no va a pasar porque estamos en un pacto y nosotros somos inteligentes. Nosotros no vamos por nuestra mente, no va a pasar cosas, ni vamos a hacer cosas, ni vamos a tomar decisiones que no debemos tener, no vamos a estar en lugares que no debemos estar y que vamos a salir corriendo cuando vemos el pecado venir. No es que le tenemos miedo al pecado, no es que el pecado es más grande que lo que nosotros tenemos, no, sino que no debemos tentar y debemos, hermano, por aquí más cerca, salir corriendo, man. Si yo estoy en un lugar que yo sé que abunda el pecado, ¿qué tal? Hermano, yo no puedo estar ahí, no debo estar ahí. A menos que Dios me dé una orden para predicarles a esa gente y se conviertan todos. Y hagan una liberación, la única manera. ¿Me entiendes? Puedes estar en un bar, en un depósito de licores, pero no, hermano, eso te da un derecho legal de estar metido allí. Es que tú tienes que tomar una decisión y tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tú sabes quién eres tú, de dónde viniste y de dónde te sacó Dios y dónde estás y hacia dónde vas. Eso lo tienes que saber. Y si no lo sabes, ya es hora ya de que busques y te encuentres con eso. Porque es necesario, porque el tiempo está cerca. La venida del Señor está tan cerca, hermano, que están pasando cosas que uno jamás las ha visto. Se acerca el tiempo, están las señales. Entonces, hablando de la Pascua, pasamos ahora a Jesús. Cuando Jesús está hablando, cuando esta gente, estos 4 evangelios, hablan sobre la cena del Señor, ya han pasado, cuando ellos escriben eso, han pasado 30, 35 años, 40 años, no sé cuántos años, después que Jesús se fue, después de Cristo. Eso lo escribieron ellos después. Pero ¿qué pasó en todo ese tiempo, desde que Cristo muere, resucita, y pasan que ellos escriben estos libros? Hermanos, sucedieron cosas tremendas, maravillosas. Y Dios les habló y ellos escribieron para que quedara sentado, para que hoy en día nosotros entendiéramos qué vamos a hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? El Señor los llama a los 12, pero va a un lugar, el aposento alto, donde se dice que es la casa de Marcos, y es la misma casa donde el Espíritu Santo cayó sobre todos, el poder de Dios cayó sobre todos, el Espíritu Santo que llegó, es la misma casa. Entonces allí en la casa de Marcos estaba Lázaro, las hermanas de Lázaro, María y Marta, y un poco de gente que es seguidora de Cristo, pero estaban los 12 discípulos. Y ahí ocurrieron muchas cosas ocurrieron allí. Antes de el Señor reunir a los 12 y hacer la cena del Señor. Antes de eso, ellos compartieron ahí, todos los que estaban ahí, los seguidores de Cristo. Y sucedieron muchas cosas. Eso fue al instante de ir a la cena pascual, a la cena del Señor, a la última cena. El Señor Jesús se acontentó de hacer eso, estaba contento y gozoso de hacer la cena, la última cena con sus discípulos, con los más allegados, los 12 apóstoles, porque tenía un propósito y una misión con ellos. Entonces, ¿qué pasó? El hermano José Domingo el martes habló sobre esto, sobre la mujer que vació, ahí sucedió eso, hermano. Una mujer, María, vació un frasco de alabastro en el cuerpo del Señor. Eso fue algo glorioso que hoy en día se habla, lo que hizo esa mujer.
Lo criticaron por lo que hizo, pues fue lo mejor que pudo haber hecho. Porque lo que hizo el Señor con ella no tenía precio. De perdonarle y de salvarle la vida y de sacarla de ese mundo donde estaba. ¿Cómo pagarle? Que ni con un frasco de alabastro ella se dio. Eso aconteció, eso fue algo glorioso y una enseñanza que nos dejó el Señor a todos, no solamente a Jairo, Lázaro, María, toda esa gente que estaba allí y los discípulos. A todos nosotros nos enseñó eso, que nosotros tenemos que darnos a Dios. Así como esta mujer lo dio quizás todo lo que tenía. Un frasco de alabastro debía costar una fortuna. Y quizás con eso se iba a comprar un carro, una casa, pero se lo entregó al Señor. Y también aconteció en ese momento cuando Jesús le lava los pies a toda esa gente y a los apóstoles. Enseñándonos a Jesús que nosotros tenemos que aprender a ser humildes. La humildad y de servir. Porque fuimos llamados para servir, no para ser servidos. Imagínense si el Señor lo dijo. Yo vengo para servir, para no ser servido. ¿Qué será de nosotros? Entonces la gente del pueblo de Dios no quiere servir, hermano. No quiere ayudar. Quiere hacer todo, que le den, que lo sienten aquí adelante, que le pongan una jerarquía y tantas cosas que suceden en la iglesia. Pero aquí no es así. Aquí los diáconos que hay son los más humildes y los más mansos que hay. Tienen que aprender, pero bueno, en el caminar se acomodan. Mire, sucedieron cosas antes de la cena pascual. La misericordia de Dios es tan grande que Dios estableció y instituyó esa cena para que hoy lo hagamos todas las veces que podamos hacerlo. Vamos a leer el capítulo de Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Del 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no, 22, 14 al 20. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega. Está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Amén. Hermano, cuando yo leo esto, ¿no?, que Jesús le dice a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Me hizo recordar un testimonio cuando yo llegué a esta iglesia, a este ministerio. Hace 22 años, un domingo, llegamos a la iglesia en el hotel aeropuerto. Recuerdo que era el Salón Cessna, ¿no? Yo tenía una camioneta Ford doble cabina y, hermano, yo llegué ese día con el cajón full y la camioneta no le cabían más adentro. Fui con todo. Me llevé a la suegra, el suegro, la vecina, Mercedes también fue, y un poco de gente por allá, y todos nosotros. Llegamos a la iglesia, al Salón Cessna.
¿Cómo llegué yo? Pregúntale a mi esposa cómo llegó ella. Estábamos contentos, hermano, gozosos, porque teníamos días que no nos congregábamos. No porque fuimos rebeldes ni porque hicimos algo, no, sino que nacimos en una iglesia, estuvimos allá, el tiempo que está, nos bautizamos allá y nos tocó que venirnos, pues salirnos, cosas. Entonces tuvimos un tiempo orando, esperando el tiempo para congregarnos. ¿Cómo llegamos? No fue que nos invitaron, hermano. Esta iglesia se ha caracterizado por evangelización, por evangelizar. Y un hombre de esta casa, ya no está aquí, que Dios lo bendiga donde quiera, llamado Luis, él pasó por la casa, por el frente evangelizando y tiraba tratados de los que el pastor por la puerta de la casa. Y un día pasó y mi esposa estaba en el frente, yo tenía un negocio atrás y estaba atendiendo, y ella recibe ese tratado y Luis viene y conversa con ella y le estaba vendiendo una gorra, porque él vendía gorra, aprovechaba de haber tratado y vendía su gorra. Hermano, inteligente. El hombre, gente hábil. Entonces se pone a conversar con mi esposa y él le dice, mire, y ustedes, y mi esposa le explica, y miren, yo me congrego en una iglesia por aquí cerca, y nos invitó, le invitó a ella. Pero, hermano, él se fue, mi esposa fue allá donde yo estaba y me dijo, ven, esto es una iglesia, voy a orar para ver si es la voluntad de Dios que nosotros vamos a esta iglesia. Y así fue, empezamos a orar y ella empezó a orar y el Señor le habló y le dijo la fecha y todo que teníamos que venir a esta iglesia. Pasaron la semana y yo dije, bueno, vamos a congregarnos, le digo yo algo. No, todavía no, porque él me dio la fecha, hora y hermano, ese día había Santa Cena en la iglesia. Gracias. Eso lo recibe. Señor, ayúdame. La cena del Señor. Como se lo dijo el Señor, así fue, hermano. Nos estaba esperando Dios en esta casa. Llegamos y el pastor había hecho, y yo fui gozoso. Mire, estábamos contentos, como que si fuéramos cuando usted está, que le dicen para ir para una playa, para ir para una fiesta, para un río, para ir a disfrutar de las montañas, para viajar para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, para donde usted se pone contento. Dígame si va a viajar en avión. Se pone contento y anda tan nervioso y todo. Nosotros estábamos así. ¿Entiendes? Pero lo hacíamos para ir a la casa de Dios. Contento y estábamos esperando. Y el Señor le dijo a mi esposa, vas a ir para esta fecha, que esta fecha hay Santa Cena. La cena del Señor. Pero ayúdeme, porque si no, no puedo salir de esto. Es una atadura, hermano. Tenemos que romper con eso. Hermano, hay que romper porque ya es una práctica. Porque esto está calientico, esto lo voy a entender, pero bueno, ¿y esto dónde está en la Biblia? ¿Por qué? ¿Qué es santo? El santo es el pan. Mentira, esto no es santo nada, esto es pan sin levadura. Perdón, esto tiene levadura. De nosotros. Bueno, entonces, hermano, llego a la iglesia y me encuentro, hermano, con una iglesia. Habían como 10, 8 personas. Pastor, usted con la familia y habían como 6 más. Bueno, sí, después llegaron unos poquitos. Y el pastor había hecho un seminario el sábado, porque él hacía viernes y sábado, un seminario el sábado. Y él, como siempre ha creído él, y como nos dijo hoy, que acudamos a la iglesia, que nos congreguemos, que no nos dejemos de congregar, porque es bueno estar juntos los hermanos unidos y en armonía. Porque es aquí donde Dios envía la bendición y la vida eterna. No es allá afuera, no me quedé porque no tengo pasaje. No, véngase a pie, hermano. Y con eso hace ejercicio. Y aquí está la bendición. Pero no venga a pedir pasaje. Que Dios le dé los pasajes. Ni a traer los recibos, ni a traer esto. La broma de los récipios. Entonces, hermano, cuando entramos, el pastor me preguntó, ¿y ustedes quién los envía? Era, no, hermano, llenamos la iglesia, el salón. ¿Y usted quién los envía? Dios, porque no lo conocemos. Y ahí nos damos cuenta, ve que no conocíamos al pastor, nos dimos cuenta de allí que nosotros tuvimos en el evento de Mori Cerulo,
que eso fue el 15 de enero del 2003. Y nosotros llegamos a esta iglesia el 1 de marzo, el 18 de mayo a esta iglesia. Pasaron 2 o 3 meses de ese evento. Nosotros tuvimos ese evento y no conocíamos a nadie allí, ni al pastor ni nada. Pero lo que les quiero decir con esto, hermano, es que cuando participamos de la cena del Señor, tenemos que prepararnos espiritualmente. Y a eso quiero llegar, para que nos preparemos. Gozoso llegamos a la iglesia, y cuando vimos la preparación de los elementos, y cuando vimos la cena del Señor. Sí se puede. Sí podemos, claro que sí. Entonces sí, cuando vemos eso nos pusimos contentos, porque Dios es bueno, maravilloso. Nos dijo Dios todo. Se lo dijo a mi esposa. Y bueno, fue Dios que nos trajo, y desde ahí hemos pasado 22 años aquí, sirviéndole a Dios. Y todavía, hermanos, si he de pasar 20 años, 30, 50, hasta que Cristo venga, estaremos aquí sirviéndole a Dios, siéndole fiel a Dios. Porque la fidelidad es a Dios a través del hombre de Dios, la mujer de Dios, o de ustedes. Le servimos a Dios a través del hombre, siendo fiel de una manera como lo dice la Biblia. Hermano, y pasaron cosas que si le pongo a contar, bueno, tremendo. Total que, bueno, va a confirmar esto. El pastor, cuando nos pasa y me pregunta el nombre, y nos pregunta el nombre a todos, después que todos nos presentamos y nos dieron la bienvenida, el pastor habló estas palabras. Mire lo que es de Dios cuando Dios está en el asunto. Que ese domingo en la mañana se estaba bañando, duchando en el baño, y él peleó con Dios, por decirlo así. Peleaba con Dios en el baño, bañándose, diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? La iglesia no quiere congregarse. La iglesia no quiere obedecer. El pastor quería en su corazón enseñar y que aprendieran las cosas de servir a Dios, de venir a la iglesia, de amar a Dios, de ayudar al pastor, porque venimos a la iglesia no a darle cargas al pastor, sino a ser de bendición, a ayudarlo, no solamente financieramente, sino ayudarlo en cosas. No es ser de idólatra tampoco, porque no nos llamó Dios para ser idólatra al pastor ni a nadie, pero sí servirle de corazón, sin esperar nada. No, voy a ayudarle al pastor, bajar de la camioneta para que me dé una bolsa, para que me ayude con esto, porque aquí le tengo un récipe. No, hermano, motivos incorrectos en el corazón no nos llamó Dios. Dios nos llamó con un motivo correcto en el corazón para servirle. Y cuando Dios habla eso tras el pastor, yo casi que me quebranto, porque imagínense, el pastor le dijo a Dios que le enviara gente nueva, que le ayudaran, que le sirvieran y que le ayudaran a echar para adelante. Eso lo dijo el pastor en el púlpito, que en el baño le decía a Dios y estaba clamándole a Dios que le enviara gente, porque la gente que tenía, yo no sé qué es lo que pasaba, yo no sé qué es lo que había, pero que le enviara gente nueva, hermano. Y Dios lo escuchó. ¿Sabe por qué? Porque llegamos nosotros y atrás de nosotros llegaron todos ustedes. Pero la iglesia estaba vacía, ¿verdad? Fuimos a la puerta porque Dios estaba en el asunto. Sí, pero ese día todos se quedaron durmiendo por el seminario. Sí, dormían mucho, no sé, y el pastor los recibió en el baño. Y sabía el pastor que no iban a ir mucho, porque un seminario terminaba a las 9, ¿no? Entonces el otro día, el domingo, era fuerte para la gente. Pero no, hermano, fuerte es el que tenemos dentro. Y tenemos que ser diligentes. Llueve, truene, relampaguee, no dejes de venir aquí. El martes relampagueó, llovió, hizo viento, chubasco, pero aquí tuvimos los valientes. Y tú tienes que ser diligente. No, que me va a llover, me va a caer un rayo. No, hermano. Yo voy a la iglesia a escuchar una palabra, a escuchar a mi hermano José Domínguez, que estaba dando una palabra poderosa. O hay gente también que no viene. ¿Quién va a predicar el martes? Ah, no, no, hermano. Tampoco así. El motivo en el corazón.
Si Rafito, el que cuida acá, lo pone a predicar un día el pastor, hermano, vengan todos. No, Rafito, ¿qué me puede? Como me lo dijeron a mí una vez aquí, ¿qué me podrá enseñar ese líder, por decirlo así? Me lo dijeron, no me lo dijeron, se lo dijeron a una persona. ¿Qué le podía yo enseñar? El pastor me puso a enseñar liderazgo, ¿no? Y lo que es el orgullo, lo que... No están aquí. Hermano, Dios saca a la gente que viene con esos motivos aquí. Se van. No es que uno los echa y los bota, sino que la oración y que Dios cuida esta iglesia. Dios tiene el control de esta iglesia. Y Dios tiene un propósito muy grande. Somos poquitos, hermano. Pero estos poquitos nos estamos preparando para algo muy grande. Es mejor la calidad que la cantidad. Porque puede haber mucha gente y esa gente está más pecadores. Hay mucho pecado en esa iglesia grande. Bueno, pero aquí nos estamos congregando y nos estamos preparando, ejercitándonos y preparándonos para lo que viene. Hay un propósito muy grande con el Ministerio Vicente Mora y con la Iglesia Bíblica Palabra de Fe. Hermano, es la calidad, no es la cantidad. Pues a la cena pascual, Dios, a través de su Hijo, instituyó la cena del Señor. Él lo dijo ahí que él estaba contento y gozoso y él esperaba eso de reunirse con ellos, porque era la última cena. El Señor se iba y sabía lo que le esperaba y quería compartir con ellos. Y que la otra que iba a compartir con él es cuando estuviéramos allá en la mesa del Cordero. Hermano, la cena no es solamente para Jesús. Cuando se sentaron en esa mesa, los 12 apóstoles, no es solamente pan y vino, hermano. Ahí había un cordero, ahí había una pasta y una miel amarga, hierba amarga. Habían tres cosas que compartían para la Pascua: el cordero, la hierba amarga y una crema, una salsa, que fue cuando Judas vino y untó y probó esa salsa. Eso fue lo que pasó y demostró el Señor que era Judas el que lo iba a traicionar. Entonces, tenemos, hermanos, que Jesús instituyó esa cena para que nosotros entendiéramos qué es lo que es participar de la cena del Señor. No es solamente tomar el pan y el vino y ya. No, hermano, para eso, mire, la liberación que nos hizo el Señor Jesucristo y la conquista que nos hizo no fue en vano. Fue algo muy grande y glorioso que nosotros debemos meditar en eso. Y debemos pensar lo que ocurrió con Jesús, de ir a esa cruz de esa manera, de representar su cuerpo y su sangre derramada, para que en ese cuerpo nosotros pudiéramos ser incluidos en ese sacrificio de ese Cordero Pascual. Y en la sangre del Cordero fuéramos redimidos del pecado, de la enfermedad y de la muerte. Es la sangre de Jesús. Es la sangre de Jesús que remite el pecado del mundo. Y el cuerpo de Cristo representa el pan. Ese cuerpo es sacrificio, es liberación, es salvación. El cuerpo de Jesús, cuando Él lo sacrifica, hace el sacrificio, Él allí nos demuestra que nosotros, Él pagó un precio, que nosotros no tenemos que sacrificar nada de lo que Él hizo ni de lo que nos puedan decir las religiones. El último sacrificio fue el nuevo pacto. Jesús vino para establecer un pacto nuevo, mejor que el pacto de la ley. No que el pacto de la ley lo iba a eliminar, no fue eliminado, pero sí fue desplazado. Una cosa es eliminar por completo y otra cosa es que es desplazado. ¿Por qué? Porque este es mejor pacto el que hizo Jesús, pacto de sangre. El pacto de sangre. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, ¿cómo nos preparamos? Hermano, mire, hay gente que tiene miedo dentro de la iglesia o están asustados de participar, su conciencia no los deja de participar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque han pecado toda esta semana
y esta madrugada pecaron, y anoche pecaron, y ayer pecaron, hicieron esto. Te hablo de la iglesia, no del mundo. Entonces, hermano, estás hoy aquí para aprender esto. Tú tienes que ponerte a cuenta con el Señor. Porque el Señor sabe y conoce. Y la sangre que derramó no fue en vano. Y esa sangre te perdona los pasados, los presentes y los futuros. Pero esa sangre no la puedes pisotear. Esa sangre es preciosa. No es la sangre la santa. Es el contenido espiritual y la esencia espiritual que contiene esa sangre que derramó Jesús. Lo que es la expiación, lo que es la redención, lo que es ser remitido de pecado. Entonces, cuando venimos a participar de la cena del Señor, hermano, vamos a poner a cuenta con el Señor. Vamos a decirle: Señor, yo pequé ayer o esta madrugada, hice esto, ofendí a mi esposa, lo miré mal y tal. Voy a ponerme a cuenta contigo, Señor, te pido perdón por todo eso. Y si mi esposa está aquí al lado, como en mi caso mío, que tengo a mi esposa ahí, que yo le voy a pedir perdón. Mi amor, te pido perdón porque si te ofendí ayer, antier, públicamente, para que entiendas que no fue mi intención ofenderte o cometer el pecado, sino que peca uno, hermano, resbala. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. No vamos a decir que ninguno de nosotros resbalamos, que ninguno de nosotros peca. Todos pecamos, hermano, estando aquí en la iglesia. Pero bueno es Dios, que Él dice que la sangre te redimió. Que estás a tiempo de ponerte a cuenta con el Señor. Ante la Santa Cena, hermano, pide perdón a Dios. Pídele perdón al hermano que te mira mal, al que te ofendió. Aquí, no en tu corazón. Que si le debes a alguien aquí, ponte a cuenta con él. No, que yo le pago después, ella no es mala, ella no me va a cobrar. No, hermano, no es eso, sino que es pecado fiar y no pagar. No es pecado. Es pecado, hermano, mirar a otro con lascivia, a otra o otro. Es pecado, te ofendemos, perdóname. Iglesia, si te he ofendido aquí en esta casa, si te he ofendido, te he caído mal, o tienes envidia, celos, competencia, lo que tengas en tu corazón, sácalo hoy. No tome la cena así con un espíritu de competencia conmigo o con cualquiera aquí, o de envidia o de celo, de cualquier cosa. Sácalo de tu corazón. Gracias, Señor. Entonces, hoy es un día de fiesta. Vamos a creer simbólicamente o imaginativamente que hoy es un día de Pascua, que hoy es un día de fiesta con Jesús, de que vamos a celebrar la Pascua y que vamos a celebrar la cena del Señor, que la vamos a celebrar en armonía. No tengas con tu hermana cositas, tonterías, esas cositas, esas tonterías, hermano, hacen leudar la masa, ¿no? Hacen leudar la masa. Entonces, hoy es un día de ponerte a cuenta con el Señor y con tu hermanito, hermanita, con tu pastora, con tu pastor, con tu líder, con todo. Saca de tu corazón cualquier cosita amargada, cualquier cosa que te dice. Por eso te repito, iglesia, si te he ofendido, hermano, porque el apóstol Pablo lo dice, todos ofendemos. Ah, no, yo no ofendo porque yo soy William Briceño, yo no ofendo a nadie. No, hermano, yo ofendo, pregúntale a mi esposa si lo ofendo. Pregúntale a mis hijos, a los yernos. Pregúntele si los ofendo. Hermano, sácalo de ahora, porque así, si toma la cena, si ya vas a ver lo que va a pasar cuando toma la cena. Cuando toma la cena con esa cizañita y esas cosas en tu... No, hombre, eso es algo tremendo. Ok, hermano. Juan capítulo 6.
Vamos a leer Juan capítulo 6, versos 53, 58. Juan capítulo 6, versos 53 al 58. Ok, leo la palabra. Dice así. Voy a leer del 51. Juan capítulo 6, verso 51. Yo soy el pan de vino que descendió del cielo. Está hablando Jesús. No está hablando Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Mateo, ninguno de ellos. Yo soy el pan de vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos, los inteligentes, los sabios contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El que come de este pan vivirá eternamente. El pan de vida. ¿Quién no ha desayunado? No levante la mano. Levante la mano. Arrepiéntase porque hoy vamos a tener la cena del Señor. Y no es pan con levadura, es un pan espiritual. Cuando Jesús está hablando de sí, de su cuerpo y de su carne, cuando dice Jesús que el que no come de mi cuerpo no tendrá asunto en la vida eterna, ni bebe de su sangre, Él no está allí hablando, hermano. Claro, los judíos no entendían, ni los discípulos entendían esto porque el Espíritu Santo no estaba con ellos. Y quien nos revela y quien nos da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, el consejo y la fuerza es la persona sacrosanta. Ese sí es sacrosanta, ¿sabe? La persona sacrosanta del Espíritu Santo. Entonces cuando Él dice que el que come mi cuerpo y mi sangre la toma, no entrará y tendrá vida con Él. La vida eterna, hermano. La vida eterna está en el cuerpo y la sangre de Jesús, lo que pasó allí en el mundo espiritual. No como lo entienden literalmente. ¿Cómo voy a comer yo? O sea que si yo como un pedazo de Jesús, del cuerpo de Jesús, o tomo una tacita de sangre de Jesús, voy a tener vida eterna. No, hermano, mire, la religión nos enseñó que la hostia, cuando tomaban la hostia, que yo creo que ellos la preparan sin levadura, cuando tomaron la hostia y tomaban el vino, Jesús entraba en ellos y se quedaba en ellos. Y listo. No, hermano, eso es lo más equivocado que ellos están. Cuando quien nos liberta y nos conquistó es el sacrificio, es lo que es la expiación. No fue el cuerpo y la carne, él lo está explicando ahí en el mundo espiritual. Pero es lo que sucedió allí con su sacrificio y su derramamiento de su sangre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual que se sacrificó por todos nosotros, una vez y para siempre. No va a haber otro sacrificio. Si tú estás esperando que Jesús viene para hacer otro sacrificio, para que me perdone tanto pecado, porque me mantengo del pecado, y la conciencia no te da tranquilo porque no has tomado una determinación, una decisión en tu vida. Tu vida tiene que ser transformada y renovada. Tiene que ser obediente, congregarte. Hay 4 principios allí, como todo en la Biblia. Toda la Biblia se maneja por principios. Hay principios de fe, principios de sanidad, están los principios de los mandamientos. Está toda la Biblia de principios. Y si, por ejemplo, de los principios de fe que nos enseñó el pastor hasta la saciedad en esta casa, que son 7,
que son escuchar, creer, recibir, confesar, actuar, dudar y no dudar y darle la gloria a Dios. La fe se mueve en esos 7 principios. Si uno de esos principios no está en ti o no fluye en tu vida, esos 7 principios, hermano, la fe se disipa. Porque eso es como los 10 mandamientos en la antigüedad. No hubo nadie de los profetas, de los patriarcas, que pudieron cumplir con los 10 mandamientos. Y por eso que no hubo un justo. Tuvo que venir Jesús. Jesús sí era justo, que no cometió pecado. Pero gracias a Jesús que nos enseñó y la expiación, lo que es la expiación, lo que es la redención, lo que es remitir pecado. Gracias a eso y a lo que Jesús en conjunto con el apóstol Pablo, el paladín de Dios, que nos enseñó lo que es la salvación, lo que es ser remitido de los pecados, lo que es la expiación, lo que es la cena del Señor. Todo eso lo explica Pablo muy bien, que ahorita lo vamos a ver. Pero lo que te quiero decir es que cuando Jesús se sacrifica por nosotros, nosotros tenemos redención. No hay más sacrificio. Y lo que nos liberta y lo que nos salva es esa expiación. Pero se necesita de la predicación del Evangelio. No es que si a ti no te han predicado el Evangelio y si tú estás aquí y no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es el día, hermano, porque es la oportunidad más grande que tienes en tu vida, porque hoy estás aquí, mañana no sabes dónde estás. Y no dejes para mañana, como dice por ahí, no dejes para hoy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Entonces, hermano, hoy es día de salvación. Has escuchado a Jesús, has escuchado la palabra, lo que salva es la predicación del Evangelio. Y el testimonio, que te prediquen a través del testimonio. La predicación. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque un día me predicaron el Evangelio. Quizás muchas veces y nunca lo leí, pero llegó el día de liberación, cuando fue mi vida libertada y conquistada por Jesús. Y entendí por revelación lo que es todo lo que es la muerte, la resurrección de Jesucristo. El sacrificio de Jesús. Entonces, cuando Jesús está hablando de la cena, Él nos dice que eso era una conmemoración en una fiesta de la Pascua para hacerlo y hacer memoria para que todas las veces que pudiéramos hacer, eso se lo dijo a los discípulos y los discípulos es como una ramificación para nosotros. Es para todos nosotros. Todas las veces que podamos participar de la cena del Señor, hagámoslo, pero lo vamos a hacer no a la manera que nosotros lo hacemos, sino a la manera como le enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 20, que ya vamos para allá. El pan representa el cuerpo de Cristo y la copa, porque él habla de la copa, no habla de vino allí, habla de la copa. La copa con el vino representa la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario para remitirnos nuestros pecados. Entonces, cuando él está partiendo el pan, él primero lo parte y se los da, primero lo bendice el pan y el vino, y lo parte y se los da a los discípulos, y les da la revelación de lo que es participar en la cena del Señor. Este es mi cuerpo, por el cual se sacrifica y por el cual todos nosotros en esa muerte vamos incluidos. En ese cuerpo vamos incluidos como un hijo adoptado de Dios. Y el vino representaba la sangre que derramó en esa cruz. Toda su sangre la derramó por nosotros. Para que nosotros entendamos que su muerte representa lo que es la Semana Santa. La Semana Santa fueron los 7 días de pan y sin levadura, una fiesta que siempre se celebra en los días de mayo, de junio, de abril. En total que, mi hermano, participar de la cena del Señor es algo, no es que es simbólicamente sagrado. No es solamente una simbología, es una ordenanza, es un mandato. No podemos venir a la iglesia, hay Santa Cena y voy a tomar la cena y como si nada. No, tengo que prepararme en mi casa y aquí. Estás a tiempo de prepararte espiritualmente para recibir
la cena del Señor. Porque si lo tomas sin prepararte, consecuencias pasan en tu vida. Y tú dirás, ¿por qué me pasa esto? Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, yo diezmo, ofrendo y hago esto y hago esto. Porque cuando tomas la Santa Cena, la cena del Señor, gracias Juan. Cuando tomas la cena del Señor, estás participando simbólicamente de algo que ocurrió real y verdadero en un mundo espiritual que va más allá de lo que podemos pensar y creer. Esto es un milagro, la salvación, hermano. Esto es algo que no lo podemos experimentar o pensar o analizar con nuestra mente. ¿Cómo somos salvos, hermano? Si no merecíamos la salvación, estábamos perdidos, estábamos todos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos fritos, hermano, condenados. Estábamos presos de nosotros mismos. Éramos culpables de reo. Pero Jesús, con eso que hizo, de su sacrificio, de su entrega y de enseñarnos de una participación espiritual que tenemos que hacerlo como hijos de Dios, no obligado, de corazón, con un corazón puro y limpio para Él. En el momento que tomamos la Santa Cena hay una liberación, mire, dice el apóstol Pablo que en la cena del Señor hay sanidad, hay salud. Si tú tomas la cena del Señor con un corazón contrito y humillado, puro y santo, no importa los pecados que hiciste ayer, solo Dios quiere pesar tu corazón y que te arrepientas de corazón. No que te arrepentiste hoy y mañana vas a seguir con la guachafita. Eso no, eso lo sabe Dios. Podrás engañar a nosotros, a toda la gente, a tu familia, pero a Dios pesa tu corazón. Y por eso es que tú vives un círculo vicioso, no sales del círculo. Y dices, pero ¿por qué me pasa esto? Tengo 20 años en el Evangelio, hago esto, le sirvo a Dios, hago esto, y donde meto la cabeza todo me sale mal. O me estoy enfermando, tengo 15 días con esta gripe y no salgo de esta gripe y vuelvo y recaigo y una recaída y recaída. Es como el drogadicto. El drogadicto se libera y de pronto está un tiempo en tratamiento y en cosas y esto, psicólogos y todo esto que los pueden ayudar. Pero hermano, la ayuda es espiritual. A la semana reincide, o al mes, o a los días, o el mismo día reincide a tomar la droga, o a hacer la fechoría, o a hacer tantas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque no se nos ha revelado la muerte y crucifixión, la crucifixión y muerte y resurrección de Jesucristo. No se nos ha revelado participar de la cena del Señor. Esto es por revelación, hermano. Es para todos nosotros. No te asustes por si pecaste o no pecaste. No. Ten libertad. Ten temor de Dios, pero creyendo que tus pecados te fueron perdonados. Que pecaste, no importa, no lo vuelvas a hacer. Ponte a cuenta con Dios y participa de la cena. Y pídele perdón a todo aquel que te ofendió y que te miró mal. Y el que no te dio para los pasajes, el que no te dio la cola. Porque, hermano, no te dan la cola y te ofendés y te pones bravo. Y eso que va para el mismo lugar y no me dio la cola. Hermano, no te ofendas por eso. Piensa, no, a lo mejor el hermano coge por otro lado, va a hacer su diligencia, otras cosas. Pero no te pongas a pensar que no te dan la cola aquí porque no quieren. Pero que toda esta gente es buena, toda esta gente da la cola. A la hermana Carmen me los quito yo encima, no, déjala que yo la llevo. La gente se me ofrece llevar a la hermana Carmen Osorio. Gente muy buena. Hermano, gracias. Gracias. Al hermano Luis que está ciego. Vive por aquí cerca. Hermano, no me lleguen a ofrecerse para darle la cola. No, déjenlo, yo me quiero ganar esa bendición. No lo hagan. No lo hagan. No es que yo soy egoísta. No quiero todo para mí. Que la bendición esa me la gane yo. Pero tienes una puerta abierta. Cuando tú quieres, llégame. Y me dice, William, déjalo que yo lo llevo hoy. Tú lo llevas el domingo y yo lo llevo hoy. Vamos a ponernos así. Pero no, hermano. Pero no, en esta iglesia no es así. Vamos a creer que hoy nos vamos a poner a cuenta con el Señor. Y a ser libres de tantas cosas.
de cositas que hay aquí. Orgullo. Falta de perdón. No ser diligente. Cosas, escudriñate. Ya vamos allá. Vamos a leer capítulo 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 11. Aquí viene lo bueno. 1 Corintios capítulo bueno. Pero antes quiero decirle que la cena del Señor es un tiempo solemne y perpetuo de comunión y de renovación que nos ayuden a edificarnos respecto a estas cosas. La cena del Señor trae a la memoria el Cristo que da esperanza. La cena del Señor es un banquete de gracia, porque por gracia soy salvo. No estás aquí porque tú viniste voluntariamente o porque quisiste venir o porque me invitaron, me obligaron. No, Dios está tratando con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Estuvo tratando para que estuviéramos hoy aquí. Nuestras conciencias nos acusan. Es una gratitud por las buenas nuevas de salvación y por el perdón de los pecados. También la cena es una celebración y comunión y unidad en Cristo. La gracia de Jesús y su eterno favor por nosotros. Es un tiempo de arrepentimiento, de fe y de adoración. Es una expresión de adoración y gratitud. Es la salvación de mi vida viene por esa cena. Y perdona nuestros pecados. Hasta que Él venga, nos recuerda la gracia mostrada en Jesucristo. Recordemos el sufrimiento y la terrible muerte a nuestro favor. Somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. Es un tiempo de oración y consagración. Un anuncio milenario de la muerte de Jesús. Una celebración a la redención. Recordatorio del sacrificio de la muerte de Jesús. Es una celebración de la redención. Nos acerca al trono de la gracia. Es renovación y restauración en Cristo. Revestido de Cristo. Y anticipando el banquete celestial. La participación de la cena del Señor nos anticipa un banquete especial que Dios tiene preparado para nosotros. Las bodas del Cordero. Cenaremos con Él. Y Él está ansioso, así como estuvo deseoso y ansioso cuando instituyó la cena con los discípulos, que estaba contento porque iba a celebrar algo malo para Él, pero Él estaba contento porque en esa muerte nosotros íbamos a ser salvos. Muchos y millares de hombres y mujeres serían salvos por ese sacrificio y por lo que Él estaba antecediendo allí. Pero Él nos dijo que nos veríamos más tarde, nos veríamos luego en una boda en la mesa del Cordero, donde todos vamos a participar a una comelona. Ahí no vas a comer pastelitos, ni empanadas, ni vas a comer hallacas, ni bollitos, ni arepas. Ahí vas a tener una cena del Cordero Pascual, una cena maravillosa. Ahí te van a atender o vas a tener que atender. Si no sirves aquí, vas a tener que servir en el cielo. Sírvele a Dios aquí, para cuando estés allá te sirvan a ti. La cena del Señor tiene 4 principios, como se los dije, no se los mencioné, se los voy a mencionar. Los 4 principios son estos. Primero, la oración. Para tomar la cena del Señor tenemos que tener comunión con el Señor. Mentalmente, en tu casa, allí donde estás, esté en comunión con el Señor. Porque son principios para la cena del Señor. Vas a participar, está en comunión con el Señor, en una reverencia con Él, de un temor. No tengas miedo ni te asustes. Por si pecaste ayer o hiciste esto, o estás pensando lo de mañana, lo que vas a hacer mañana, la trampa que vas a hacer esta semana. Ten cuidado. Arrepiéntete, ponte a cuenta con Dios y olvídate de eso. Que viene lo mejor para tu vida, sin hacer trampa ni hacer cosas. Dios es un Dios bondadoso, bueno, maravilloso y es bueno. Y la bendición se llama Jesucristo. Y si tienes a Jesucristo, lo tienes todo. Entonces el primer principio es la comunión. El segundo principio,
Sí, la oración, la comunión. El segundo principio es leer la Biblia. Yo sé que hay gente que usa lentes para leer, otros que están ciegos, pero eso no te da excusa, no te da derecho a que no escuches y que no vengas a la iglesia. Si este señor que está siervo, el señor Luis, el hermano Luis y su esposa, vienen a la iglesia, aunque el hermano Enio lo busca y lo lleva, ese señor viene, está allí escuchando la palabra de Dios. No la lee, pero la escucha. Y tienes que mejor escucharlo en la iglesia. Ahora en tu casa puedes escucharlo a través de las redes, a través de tanta información, a través de esas convenciones que hay, de Kenneth Copeland y de otros. Escuchar, leer la palabra, no la puedes leer porque no puedes, porque la letra es muy chiquita, porque me duele la cabeza. Relájate, hermano, y prende el YouTube, las redes, el Facebook, lo que sea, y escucha la palabra de Dios. Y está atento a la información y actualízate lo que está pasando en el mundo espiritual en cuanto al reino de Dios y su justicia. Amén. Primero, oración. Segundo, leer la palabra. Tercero, congregarse. Yo sé que aquí todos nos congregamos, martes y domingo. Aquí no hay dominguero. ¿Verdad que sí? Digan amén. Átese a lo dicho en su boca. Aquí no hay dominguero. Amén. Los martes estamos aquí. Llueve, truene, relampaguea, pase lo que pase, estamos aquí. Amén. No por cumplir, sino porque deseo estar en la casa. Esto debe ser tu segunda casa. Que anhelamos estar en la casa de Dios. Porque es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de Él. Así lo dice la Escritura. Tercer principio, congregarse. El cuarto principio es... Cuarto principio, se me fue. Dios mío. Predicar el Evangelio. Predicar. ¿Te da miedo predicar? ¿Te asusta predicar? ¿Te da pena, vergüenza? Ay, ¿qué dirán? No, ¿qué tal? Yo no voy a predicar eso porque me va a quitar dinero. No voy a predicar eso porque eso es lo que está buscando de comida o ropa y tal. Hermano, tenemos la sabiduría de Dios. Aquí llega mucha gente buscando al pastor. ¿Dónde está el pastor? Creen que el pastor es Dios. Que el pastor es como el alcalde o el gobernador. Que esto es una institución gubernamental. Que vienen aquí para que le den todo. Para que le den los recibos, para que le den cobre, para que le den los pasajes, para que le den todo. Y ropa, pantalones. No, hermano. Esto es una institución espiritual. Un ente espiritual. La casa de Dios es un hospital espiritual. Para sanar las heridas y los corazones. Pero Dios te dio a ti sabiduría. Y cuando viene esa gente ahí, Dios me los pelotea a mí. O me los picha a mí. O me tira ese muerto a mí. ¿Sabe qué hago yo con ellos? ¿Sabe qué hago? Les muestro una lista espiritual. Y le digo, ve, yo sé que querés hablar con el pastor, que tenéis necesidad. Pero hay una lista. Yo te puedo anotar en esta lista. Para que recibáis la bendición. Porque, hermano, hay que ayudar. La Biblia dice, ayudar, nunca nos olvidemos de los pobres. Ayuda a la viuda, al anciano. Lo dice la Biblia, tenemos que cumplir con eso. Pero no de la manera como el mundo cree. Cree que nosotros somos tontos. No, nos quieren usar como no, ellos tienen que hacerlo porque ellos son evangélicos. Y ellos tienen que darme como que una obligación, que hay que darles, que hay que esto, porque somos evangélicos, somos buenos, porque los evangélicos tienen que dar buen testimonio, tantas cosas que piensan. Bueno, ellos vienen y yo les hago la lista y les digo, bueno, te puedo anotar aquí, de último, va llegando. Tenéis que esperar todo esto para... Aquí está la hermana, se los menciono, aquí está la hermana Carmen Osorio, de primero, por decir algo. El hermano Luis, la hermana Tenaya, y todos los que les menciono un poco de gente aquí, cuando voy así se van. Se van. Pero yo les digo, bueno, si se quedan, les hablo. Tenéis que venir a congregarte, tenéis que venir a la iglesia, chicos. ¿Cómo vas a venir? ¿Crees que Dios qué es? ¿Un bobo, un tonto? ¿Crees que nosotros somos qué? Vaya a la alcaldía, a la gobernación. Pero aquí no, esto no es un ente espiritual. Entonces, predicamos el evangelio. El principio de la cena del Señor, el último. Si no podemos predicar, porque, hermano, tenemos ese miedo, ese espíritu que tenemos que sacarlo nosotros. No soy yo que te voy a hacer un exorcismo, una liberación para sacarte ese miedo, no.
El miedo lo sacas tú, porque sabes que Dios no te dio un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Eso te lo dio Dios. No tengas miedo para predicar el evangelio. No tengas miedo. No tengas pena ni vergüenza. Me va a descubrir que soy evangélico. Eso hacen muchos, hermano. Si yo le empiezo a hablar de Dios, yo era taxista y yo taxiaba ahí en el terminal de pasajeros, en Laterio. Laterio en un año me la robaron 4 veces, a punta de pistola. Y yo no tenía miedo, yo les predicaba el evangelio. Una noche de un diciembre 24 tuve como 8 horas metido en un montecito por aquí por Pomona, en una cueva, una cañada, con 2 muchachos, con pistola. Me tenía ahí porque la camioneta me la pidieron prestada para ir a hacer unos atracos. Y me dijeron, no te preocupes que te vamos a traer la cena de la familia. Y yo dije, sí, Wilita. No te preocupes, vamos a hacer esto, nomás que vamos a usar la camioneta para esto y tal. Y me dejaron ahí con 2 jóvenes. Y sabe que uno de los jóvenes le estaba predicando a ellos, y orando en otras lenguas, y orando para que la camioneta no la cogiera la policía a tiro y los matara y un desastre allí. ¿Sabe qué les decía? Les predicaba el evangelio. No estaba ahí conmigo, ay, Dios mío, camioneta. Ay. No le decía. Entonces uno de ellos llamaba por teléfono y estaba comunicado con nosotros y le decía, mira, trata bien la camioneta, ¿sabes? Que es un pastor, cuidarla, no hagáis esto, no hay esto, venite rápido, que tal, que es un pastor y esto y tal. Y predicándole ahí el evangelio me dice uno de ellos me dice, mira, yo soy hijo de un pastor. Un hijo de un pastor. Y el otro, estuve así a punto de ganármelo, porque lo invité para acá para la iglesia, me prometió que venía. Pero, hermano, ¿usted sabe cómo es el diablo? No vino, pero estuve así acerca de ganármelo el otro. La camioneta me la trajeron intacta, hermano. Claro, como 6, 8. ¿Qué hicieron? No sé ni quiero saber. Yo oré y me la entregaron y me fui. Pero estando trabajando ahí en el terminal de pasajeros, montaba a gente que llegaba de viaje, mujeres, cuando montaba a las mujeres, algunas de ellas me insinuaban, y uno como hombre se da cuenta, hermano. Pero yo no las dejaba ni hablar, uno las conocía. ¿Sabe qué hacía? Le empezaba a predicar el evangelio y a hablar de Jesucristo, y esto. Hasta, como lo dice el pastor, las vejigas se desinfló. Se les caía el ánimo de seguirme soltando los perros, por decirlo así. Sí, porque buscaban que los llevara gratis, que tal, o buscando cosas. Ay. O buscando algo, hermano, buscando que no le cobrara el taxi, buscando dinero, cosas. Y mujeres que se prestan para muchas cosas. Pero cuando yo las dejaba en el sitio, se iban tranquilitas con el evangelio predicado. Pero yo no, porque ¿saben los taxistas? Hermano, eso abunda. Entonces, les predicaba, predicar el evangelio es un principio de la cena del Señor. Predica el evangelio. Si no puedes porque te cuesta soltar el miedo, liberarte de ese demonio, porque el miedo es un demonio. El miedo es un demonio, eso no es de Dios nada. Si te cuesta, hermano, busca ayuda, para eso está la iglesia. Vente los jueves para evangelizar aquí. Vamos a evangelizar los jueves. Yo le pido perdón al grupo de evangelismo que no he venido, porque, hermano, demasiado ocupado. Pero en cualquier momento me reintegro con el grupo de evangelismo y los invito a todos ustedes a evangelizar. Y si usted no sabe, hermano, usted observe, prende y se le va saliendo el miedo. Predique el evangelio. Y si usted está ciego o no puede hablar para predicar el evangelio, hermano, su testimonio. Con nuestro testimonio predicamos el evangelio. El testimonio tiene peso. Usted pórtese bien con los vecinos. Le dio por aquí, póngale la otra. Lo llamó, yo lo viví muchos años y todavía. Los vecinos, y ¿sabe qué? Una de ellas las traje a esta iglesia y ella partió con el Señor, Mercedes. Esa señora me odiaba, me mataba, me maldijo, dígame la abuela y la otra. Miren,
Me la gané para Cristo. La llevé al hotel aeropuerto y tú aquí en esta casa. Hace años que he partido con el Señor. Predicar el evangelio con testimonio, hermano, es importante. Pórtate bien en tu casa, en la calle, en el liceo, en el colegio. Joven que estás aquí, tu testimonio cuenta. No te dé vergüenza predicar el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Y alégrate, joven, de que tus padres y que tú estás en la casa de Dios. Porque afuera corres peligro. Afuera corres peligro, joven. No dejes de congregarte. No cambies un viaje de placer, de playa, de río, de tal por venir a congregarte. No, no lo hagas. Haz un corazón contrito y humillado, un motivo correcto en tu corazón. Cuando te dicen, vamos por una playa, te paras a las 3, a las 4 de la mañana. Pero te dicen, vamos para la iglesia. Ay, no tengo sueño. No, hermano. Ve el balance. La bendición viene cuando es obediente a la palabra, cuando te congrega. Y no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Entonces, ¿entendieron los 4 principios de la cena del Señor? Oración. Leer la palabra. Congregarse y predicar el evangelio. ¿No lo estás haciendo? Hoy es un día de reflexionar. Allá está tu púlpito. Yo tengo varios púlpitos en la calle. Tengo uno en la farmacia de alto costo. Tengo uno en oncología, en el hospital universitario. Tengo otro púlpito en urología del hospital universitario. Tengo un púlpito en el central. Y en las pulgas tengo otro púlpito. En todas partes que llego tengo un púlpito. Cada uno es como es y Dios te da la gracia y el favor para hablarle a la gente y predicarle a la gente. No imites al hombre, imita a Dios. Tú eres único. No, yo lo voy a hacer como lo hace William. No. Es como te dice la Biblia y como tu corazón te dice que lo haga. No es como que yo te voy a poner aquí, tú vas a predicar de esta manera. No. Vas a predicar con tu corazón y con fe. Porque es con fe. Vamos a leer Marcos 11, 23. ¿Están allí? Perdón, 12. Marcos 12, capítulo. Perdón, disculpen. 1 Corintios, capítulo 12. 11. Ayúdeme porque estoy. Ajá. Sí. Ok, 11, 26. Del 26 al 29. Dios mío, ¿qué me pasa? ¿Ah? No, estoy aquí. Ok, están allí. Voy a leerlo del 23. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, habiendo dado gracias lo partió. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan, oído aquí, de manera que cualquiera comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente,
sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros. Y muchos duermen. Muchos duermen. ¿Qué es eso de muchos duermen? Es una muerte prematura. Muchos duermen. Hermano, cuando el apóstol Pablo está enseñando eso, cuando él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y tomó vino. Cuando el apóstol Pablo, han pasado más de 30 años después que Jesús murió, se le revela esto en 1 Corintios. Porque cuando él entra a la iglesia de Corintios, hermano, se consigue con aquella guachafita. Y ve que toman la cena del Señor y la toman de una manera liberal. Pecado como monte, como decimos nosotros los maracuchos vulgarmente. Hay disensiones entre ellos, pleitos. En la iglesia de Corintios habían pleitos entre ellos, disensiones, falta de perdón. Había egoísmo, envidia, celo, competencia, todas esas cosas que vemos allá afuera. Pero aquí no es así, aquí no vemos eso. Entonces cuando él ve eso, se le revela esto, él dice que él recibió del mismo Señor. No fue que Pedro le enseñó esto, lo de la cena del Señor, y la tomó. No fue que Juan, Mateo, Tomás, todos ellos, porque ellos sí, los 12 participaron. Pablo no participó. Porque Pablo aparece años después que Jesús resucita y le delega y le da la orden a que la iglesia de Jesús, los apóstoles, se disipen y prediquen el evangelio a todo el mundo, por toda criatura, y al África, al Asia, a Italia, a Europa, a todos los 12 apóstoles. Pero Jesús ve que los apóstoles estaban achantados ahí en Jerusalén. No querían salir, hermano. Por eso que Dios escogió a este hombre, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aparece, y ustedes conocen la historia, cómo aparece. Él mismo se le presentó al Señor Jesús y le reveló eso. No sé si fue por visión o fue físicamente, porque dice la palabra más adelante que muchas veces el Señor se le apareció a Jesús, a Pablo. El Señor Jesús se le apareció a Pablo y Jesús le daba algunas instrucciones. Por eso que Pablo escribe 14 cartas y le dicen el paladín de Dios, porque es en el apóstol Pablo que nosotros tenemos que enfocarnos, sin dejar atrás los 4 evangelios y todo esto, los hechos, el libro de los hechos que aparece ahí. Pero los 14 cartas que escribe el apóstol Pablo nos enseña, hermano. ¿Sabe lo que enseña? Esto, participar verdaderamente, dignamente en la cena del Señor. Cualquiera puede participar. Cualquiera. Es para todos. Pero no debe ser de todos, porque no todos están limpios y puros. Pero como dijo el Señor, su sangre, su sacrificio, perdonó ayer, perdona hoy y perdona mañana. Lo que tenemos que nosotros es tomar una decisión de arrepentirnos de corazón y de decirle, basta, ya. No digas que no puedes más. Sí puedes, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Sí puedes vencer, porque Él venció. Como hombre venció. Quizás Jesús no se tiró un pito de marihuana. Quizás Jesús no se inyectó. Jesús no robó, no hizo nada para merecer esa muerte. Pero Él la experimentó. Y lo logró. Venció. Y tomó la victoria. Y la victoria de Él es la nuestra. Y si Él venció, tú también puedes vencer cualquier atadura. Cualquier vicio, cualquier maldición que te arrastres de tu familia, de tu vecino, de tu hermano, cualquier. Hermano, Jesús te hizo libre y te conquistó por medio de su cuerpo, su sacrificio y por medio de su derramamiento de su sangre. Y el apóstol Pablo nos enseña, hermano, que la cena del Señor no la podemos tomar indignamente.
Porque hay gente que la toma indignamente. ¿Qué es eso, hermano? Indignamente, hermano, que la tomo, no le doy importancia al pleito que tuve esta mañana con mi hija. No le doy importancia a que debo una cuajadita, una ricota. No importa, se la pago después, ya sabe que yo le pago, yo soy buena paga. No le doy importancia a una bisutería o a una Biblia, a un libro que debo. Hermano, tu conciencia te debe regañar. Tu conciencia debe estar y ponte a cuenta. Hoy es un día de ponerse a cuenta. Y si hoy no tienes para pagarle al quien le debe, mañana le vas y le pagas lo más pronto posible. Pero no dejes eso para mañana. Ponte a cuenta con Dios hoy de todas esas cositas que dañan el corazón y que te tienen allí trancado, que no te dejan fluir, no te dejan echar para adelante. La bendición está en ti, se llama Jesús. Y cuando Pablo dice indignamente es porque la iglesia de Corintios, hermano, eso era un desastre que había ahí. Y dijo, así no van a tomar la cena del Señor. Hasta gente con olor a alcohol. Hermano, esa persona puede venir aquí borracho. Aquí esto es una casa, esto es un hospital, puede venir. Lo importante es que se arrepienta, hermano, y que el poder de Dios lo liberte. Y después de esa liberación, de ese arrepentimiento genuino y de contritarse en su corazón, ese borracho puede tomar porque está arrepentido y pidió perdón de corazón. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe si tú estás perdonando ahí, en tu mente estás perdonando a alguien. Dios sabe lo que hiciste, lo que no hiciste y lo que vas a hacer. Lo sabe todo, porque Dios es omnisciente y omnipresente y omnipoderoso. Él es poderoso, Él es presente y Él te conoce. Sabe lo que tienes, sabe de tus circunstancias. Él sabe el sufrimiento que estás viviendo, la necesidad que tú tienes, el problema que tú tienes. Pero hay de ti cuando tú desobedeces. La desobediencia trae esas bendiciones. Enfermedad. ¿Es una bendición la enfermedad? ¿Es una bendición estar sin dinero, sin trabajo? No, eso trae la desobediencia. Revisémonos, como lo dice el apóstol Pablo, examinémonos. Vamos a examinarnos. Vamos a examinarnos. Luego el 31 dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por Él, por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa. Para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que sabe que es disciplinado. Dios es un Dios digno y un Dios que merece lo mejor de su pueblo. Y lo mejor de su pueblo es obedecerlo y aprender de él, que es humilde y manso. El orgullo, todos nosotros tenemos así de orgullo. Otros tienen así de orgullo. Pero todos, yo creo que aquí no hay nadie que no tengamos orgullo en nuestro corazón. Y sabe que el orgullo, tenemos que trabajar eso en nuestra área. Tenemos un área, el orgullo nos retrasa. El orgullo trae secuelas espirituales. El orgullo trae enfermedad y muerte prematura. Entonces, es de examinarte, de examinemos. Yo he estado examinándome de todos estos días para acá, revisando y hablando con el Señor. Señor, ¿qué hay en mí que me tiene trancado en lo que tú tienes que hacer conmigo? Las cosas grandes que tú tienes para mí. Y me he estado examinando en qué estoy fallándole a Dios. ¿Cuál es mi desobediencia? ¿Será el orgullo? Que sí lo hay, porque lo hay. No diga, no, yo no tengo orgullo. Sí lo hay, hermano. El orgullo es el pecado que más abunda en la iglesia. Entonces,
examinarnos nos conviene para no recaer en juicio. Si tú te examinas, tú participas de la cena del Señor con temor, Dios está agradado de que lo hagamos. Y Él lo dijo, háganlo todas las veces que pueden hacerlo. Sí lo podemos hacer, hermano. No tengas miedo ni te asustes. El temor de Dios es una cosa y el miedo es otra cosa. Tenle temor a Dios y revisa tu corazón. Escudriña tu corazón. Examínate. Porque tomar la cena del Señor tiene que ser de alguien digno de Él. Pero esto no da derecho a que no lo hagas hoy, porque tú no puedes salir de eso, no. Sabe Dios tu batalla mental y tu batalla interna, lo sabe Dios. Y la batalla fue ganada, hay una victoria. Y tú cede y dile, Señor, desde hoy comienzo a caminar en esta palabra. En cada vez que voy a tomar la cena del Señor, que en la iglesia lo voy a hacer todos los meses, pero en mi casa lo puedo hacer como sacerdote que somos, como sacerdote de una familia lo podemos hacer. Ahora, si tú no tienes familia, tú puedes hacerlo solo, con tu esposa, con tus hijos, todas las veces, pero dignamente. No vayas a hacer porque sabes la consecuencia de esto, acarreas enfermedad. Por eso que el apóstol Pablo dice que hay muchos enfermos en la iglesia, muchos débiles. Y hay muerte prematura. Muchos duermen, muerte prematura. Se van, parten. Son cortados prematuramente. ¿Por qué? Porque tienen a Dios y pisan la sangre de Cristo. Pisotean la sangre de Cristo. Indignamente. Ok, hermano, para terminar. Y pasemos a la cena. Quiero decirles que esto ocurrió en la cena del Señor. Se lo dije al comienzo, pero se lo voy a repetir. En esta cena pascual y en la cena que tuvo el Señor con los discípulos, se predijo la traición de Judas. Allí, Judas, el mismo Jesús, lo dijo a los discípulos, el que tome conmigo de la taza, de la crema que estaba allí, que moje conmigo esa taza, era una crema. Ese es el traidor. Y eso sucedió con Judas. La negación de Pedro, ahí fue en ese momento de la Pascua, que Pedro lo negó, lo iba a negar 3 veces. La importancia sobre el servicio y la humildad, lavando los pies. Jesús lavó los pies. Ay no, vienen personas con malos olores, mal vestidas, y les da asco. Les da pena. Lo tienen al lado y no escuchan la palabra bien porque están con la cosa. Hermano, libérate. La persona viene porque anda buscando algo. Y qué bueno que venga aquí, así venga a buscar algo, pero que venga para recibir la bendición de una palabra. Porque esa palabra lo puede transformar y cambiar. Pero si tú lo rechazas, haces excepción de personas, hermano, eso es parte de examinarnos y de revisarnos, de ser digno, porque Jesús no lo hizo. Jesús le lavó los pies a los discípulos. Y ustedes lo vieron aquí, una demostración con nuestro pastor que nos lavó los pies a todos nosotros. Humildad. Nos cuesta ser humildes. El Señor nos enseña a ser manso y humilde. María derramó un frasco de alabastro, lo dijo el hermano José Domingo el martes, a Jesús. La cena se conecta al antiguo pacto de la Pascua con el nuevo pacto del sacrificio de Cristo. Hay una conexión entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. La cena simboliza la redención por la humanidad. Y ahí se instituyó el nuevo pacto. El pacto que hizo Dios con nosotros. Un pacto de sangre. Un pacto de liberación. Ya tú fuiste limpio por la palabra de hoy. Si estás allí mentalmente pensando, no voy a tomar la cena, no lo hagas. Eso a Dios no le agrada. Toma la cena dignamente, en el sentido de que Dios
ya te perdonó. Que su sangre te redimió hace 2000 años. Que no tienes que nadie te condene ni te enjuicie. Lo único que necesitas es abrir tu corazón y examinarte y dignamente decirle, Señor, me arrepiento. Allí donde estás sentado, arrepiéntete, ponte a cuenta con Dios y participa de la cena del Señor dignamente, examinando tu corazón. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor y a participar de la cena. Ok, Manuel, ya, pueden pasar. Sí. Ok, hermano, hablamos de la cena del Señor. Jesucristo es el principal y la roca, el fundamento de todo lo que hablamos en esta mañana. Jesús es nuestra única esperanza de lo que ha de venir. Para nosotros como iglesia, para nosotros sabemos que lo mejor está por venir. Pero el mundo se manifiesta de otra manera. Vienen cosas fuertes para el mundo. No te alejes de Dios, acércate. Y este es un lugar para acercarte. Tú que estás allí en las redes, tú que estás escuchando la palabra, hoy es tu día de participar, aunque no tengas el pan ni el vino allá. Esto es una simbología. Esto no es el cuerpo ni la sangre. Cualquiera tiene un pan, cualquiera tiene una copa de vino, hasta con alcohol. Pero no, nosotros no tomamos alcohol, porque Jesús lo que tomó fue el vino. El vino. Y esto representa a Jesús, su muerte y su resurrección. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. La vida la vas a tener cuando tú abras tu corazón y decidas, porque la decisión es tuya, decidas a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque Él es el único y nuestra esperanza, nuestros ojos están puestos en Jesús, nuestro Salvador. El único que te puede sacar de ese problema, de esa circunstancia, de esa situación se llama Jesús. Y tú que estás allí, haz conmigo una oración de fe. Di conmigo estas palabras. Señor Jesús, yo hoy tomo una determinación de recibirte como mi Señor y suficiente Salvador, dándote gracias por la vida y por aceptarme como tu Hijo y suficiente Salvador de mi vida. Tú eres mi Señor y mis pecados son limpiados y perdonados por el derramamiento de tu sangre. Amén y amén. Si hiciste la oración, busca una iglesia y nosotros estamos aquí para servirte. La iglesia, como está allí, Nueva Vía, Avenida 17 con calle 90, estamos para servir. Dios te bendiga y nos despedimos.